Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet conducido por Ignacio Ramonet y de Orbe Arte con José Delgado. En un mundo donde el agua es cada vez más escasa y se prevé que será el próximo motivo de conflicto, la atención se desplaza hacia un nuevo recurso valioso, los minerales y tierras raras. En Mundo Conexo, Gladys Quesada nos guía a través de la creciente demanda de elementos esenciales para la tecnología actual, desde baterías hasta dispositivos móviles, para ahondar en los recursos y el poder de la era moderna. Acompáñenme. Hace bastante tiempo que se anuncia que la próxima guerra global será por agua. Una aseveración con fundamentos si se revisan los índices de almacenamiento, los cambios climáticos y las condiciones en las que viven millones de personas en regiones áridas del mundo, donde desde ya el agua es un privilegio. Pero la verdad es que viendo el escenario actual, tal parece que la próxima guerra mundial será por minerales y tierras raras, un conjunto de elementos que parecen despertar la fiebre del oro del siglo XXI. Pero ¿por qué? ¿Dónde se localizan? ¿Y cómo esto dispara nuevos conflictos y movidas geopolíticas? Hablaremos en esta entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Esta es la era de la tecnología y de todo lo que puede hacer. Desde comunicarnos, la inteligencia artificial, hasta ejercer control de masas y formar gran parte del arsenal bélico de una nación. Lo que sucede actualmente es que para esa tecnología se necesitan minerales específicos como el grafito, el indio, el aluminio, tritio, uranio, titanio, platino, litio, selenio y el arsénico y hasta otros, hasta conformar 17 que se emplean en baterías, capacitores y resistores de dispositivos móviles, en las pantallas táctiles y hasta en las luces. Son minerales muy raros por su composición, difíciles de encontrar por su locación y escasos porque sus concentraciones no son extendidas y están puntualmente reservadas en la geografía mundial. De acuerdo a estimados del Instituto Estadounidense de Investigación Geológica, y ojo a esta fuente, en el mundo hay 90 millones de toneladas métricas de tierras raras, su mayoría concentradas en China, con 44 millones de toneladas métricas, seguido de Vietnam, Rusia y Brasil. Aquí el dato crucial es que Estados Unidos tiene aproximadamente 1.9 millones de toneladas métricas de estos elementos, aunque cuenta como uno de los mayores productores, pues en 2023 explotó 43.000 toneladas métricas de estos materiales. Calculando un poco y redondeando, esto le garantiza a los Estados Unidos 45 años de explotación a ese paso. Sin embargo, con la preponderancia de los monopolios tecnológicos, el empuje de los tecnócratas, es muy probable que no sea suficiente. Entonces, ¿qué hacer si la cuenta no da? Para empezar, muchos de estos elementos no solo están en tierra internacional, sino que están en países que no son aliados y que definitivamente no tienen una relación ni alineamiento con los Estados Unidos. Ya no sorprende entonces que la excomandante del Comando Sur, Laura Richardson, haya visitado varias veces Brasil con 80 toneladas métricas de tierras raras, según estimados. También a Colombia, que aunque sigue explorando, se sabe que tiene una franja norte muy rica en coltán, así como a Chile, Argentina y Bolivia, lo que la propia Richardson llamaba el Triángulo del Litio. De hecho, y más interesante aún, si nos remontamos al 2023, cuando Venezuela libraba su defensa del Esequibo, una región al este del país con ataduras históricas con Venezuela y evidencias de manipulaciones para que pasara a manos de Guyana, los Estados Unidos dieron apoyo total al gobierno de Irfan Ali porque conviene poner en manos aliadas una franja territorial con oro y posibles reservas de litio, columbita, tantalita y kianita. Ya nos sorprenden entonces las recientes arremetidas de Trump y su administración contra Sudáfrica, que tiene reservas estimadas en 30.4 millones de toneladas métricas. Las amenazas de apoderarse de Canadá y sus 15.2 millones de toneladas métricas, Groenlandia, con sus depósitos de uranio, itrio, escandio y disprosio, o su interés en México, con sus 1.7 millones de toneladas solo de litio, más otras de minerales raros. Incluso en la República
Democrática del Congo, sumida en un conflicto y crisis humanitaria de proporciones pantagruélicas. Ese interés humanitario en ir, estar, ayudar, pero no en terminar con la guerra, puede que tenga algo que ver con sus reservas de cobalto, que son la mitad de las mundiales, y sus reservas minerales, valoradas en 24 trillones de dólares. Todo esto también explica por qué, hace apenas unos días, Trump presionaba hasta el hostigamiento a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para que este último accediera a un acuerdo sobre tierras raras, como un pago o retribución por los 350 billones de dólares que Joseph Biden le había cedido en ayuda militar y otros activos. Sería muy descabellado o inocente pensar que en este caso puntual no hay otras movidas. Sí, porque primero que todo, Biden podía jugar al tío bueno con Zelensky, pero tenía el mismo interés. De hecho, cerca del fin de su administración, Biden visitó una línea ferroviaria en Angola, construida con apoyo norteamericano, que transportaría los minerales extraídos desde África lejos de bases y compañías aliadas. Lo mismo se haría con Ucrania, solo que Trump tiene menos paciencia y piensa en términos de negocios. Al final, no hubo trato. Lo que explica mucho de estas movidas no es solo que China tenga la mayor reserva y no le es imperativo importar para perfeccionar su tecnología, algo que evidentemente le preocupa a los Estados Unidos, sino también el hecho de que las reservas estadounidenses se agotarán en un plazo que no le permite competir activamente en el mercado ni en la carrera armamentística o espacial. Por demás, ¿recuerdan quiénes eran los invitados de honor de Trump en su inauguración? Bezos, el dueño de Amazon y de la compañía aeroespacial Blue Origin; Mark Zuckerberg, el dueño de Meta; Tim Cook, el CEO de Apple; y claro, Elon Musk, el dueño de X, de SpaceX y de Tesla. Todos en necesidad urgente de estos materiales para poder mantener sus emporios tecnológicos. Es así que muchos de sus intereses van a dictar las movidas y guerras del futuro, unas por control y otras por los recursos de otras naciones. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet nos comenta sobre la extraordinaria escena en el despacho oval de la Casa Blanca entre Trump y Zelensky y analiza también la brutalidad del imperio. A continuación, un nuevo episodio del Mundo según Ramonet. Hola, ¿qué tal? Mire, hoy tenemos que hablar de la extraordinaria escena que vimos en el despacho oval de la Casa Blanca entre Trump y su vicepresidente J.D. Vance y Zelensky, el presidente de Ucrania. Eso ha sido insólito. En la historia de la diplomacia no se ha visto una escena así. Ha habido, evidentemente, en la historia muchas escenas excepcionales que han sido narradas por testigos, pero directamente verlo, en un programa que el propio Trump al terminar calificó como un extraordinario programa de televisión. En fin, ahí vemos cómo está todo mezclado, la política, el destino del mundo, la guerra, y por otra parte, bueno, pues el ocio, el divertimento, tal como lo concibe Trump. Todo es espectáculo, todo es espectáculo. Y eso ha sido muy extraordinario. Pero vamos a hablar del fondo. En realidad, claro está, a Zelensky, presidente de Ucrania, da también una idea, la escena da una idea de la brutalidad del imperio, la brutalidad del poder, cuando el poder tiene frente a él a dirigentes débiles o que se han debilitado o cuyo comportamiento pues precisamente los ha llevado a encontrarse en esa situación. Entonces, por una parte, esta brutalidad, Trump exigiendo de Zelensky finalmente su rendimiento, tiene que rendirse y en particular firmar la paz a cualquier precio. Por otra parte, también hemos visto cómo esta situación sencillamente marca el final de una era geopolítica, la era geopolítica que ya veíamos venir, aquí lo hemos dicho varias veces, desde
que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, con la puesta en escena, con la creación de todo un sistema, toda una arquitectura política, Naciones Unidas, los derechos humanos, la ley internacional, las alianzas internacionales, para tratar de constituir este nuevo mundo. Ese nuevo mundo se derrumba, y la escenografía, digamos, la evidencia de ese derrumbe fue esa escena en el despacho oval. Esto es un cambio copernicano en la diplomacia y también en las relaciones internacionales. Que Estados Unidos tenga ahora mejores relaciones con Moscú que con Europa, por ejemplo, o con Ucrania en particular. Europa, a las que acaba va a aumentar los aranceles, se ha amenazado que va a aumentar los aranceles de intercambios, como los acaba de aumentar con México y con Canadá, sus principales aliados. Todo esto es un cambio enorme que significa probablemente que vamos a estar en una situación renovada en el que Estados Unidos cambia sus alianzas. Los europeos no saben qué hacer. Se reunieron en Londres al final de la semana pasada, en Londres, que no forma parte de la Unión Europea, para tratar de encontrar una solución. Arroparon a Zelensky. También ahí están desorientados. Ellos entraron en esta guerra empujados por Estados Unidos, y ahora son los únicos que quieren hacer esta guerra, porque ya ni Moscú ni Washington quieren hacer esta guerra. Y en particular los británicos, los alemanes, que han renovado su aparato político con las elecciones y han ganado los conservadores. El presidente Macron, francés, que también acaba de perder 2 elecciones, no tiene una gran legitimidad. Bien, yo estoy en Europa en este momento y estamos viendo este desarraigo excepcional. Los comentaristas no saben qué decir, porque siempre han sido tan dóciles detrás de los Estados Unidos, tan obedientes a todo lo que haga Estados Unidos, que de repente, cuando Estados Unidos, y en particular el presidente Trump, tan estrafalario como siempre, pues modifica por completo las alianzas, se encuentran totalmente descubren que ya no son potencias. En realidad están descubriendo Francia, Alemania, Inglaterra, que han sido potencias a lo largo de los 3 últimos siglos, descubren que no son potencias, descubren que Estados Unidos discute y conversa con Moscú, tiene en cuenta a Pekín, y que en realidad en este mundo hay 3 grandes y que debajo no hay gran cosa, que lo del G7 es un mito, o lo del G8 es un mito, que aquí hay un G3 y que este G3 Trump está dispuesto a conversar con él. Las alianzas han cambiado, más necesario que nunca aparece ahora la necesidad de que los BRICS se organicen hacia un mundo diferente, multipolar, multicéntrico, como lo repite el presidente Nicolás Maduro. Más soberanía. La América Latina tiene que aliarse, tiene que ir hacia una mayor concentración, una mayor unión. Es más indispensable que nunca. Acaba de haber la toma de posesión del presidente Yamandu Orsi en Uruguay, una gran victoria de la izquierda, y hemos visto cómo en este encuentro con la presidenta de México, con el presidente de Brasil, con la izquierda latinoamericana reunida, ha habido una preocupación. Este nuevo mundo que está empezando desde el punto de vista geopolítico tiene que encontrar en América Latina también unas nuevas dinámicas bolivarianas para poder resistir a lo que se está preparando actualmente, a esta brutalidad que hemos visto en el despacho oval. Los débiles, en este caso el equipo de Trump, los aplastará. Así que, amigos, amigas, hasta la semana próxima.
Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado estuvo acompañado de la talentosa venezolana Jordana García Sojo. Ella es escritora, editora y promotora cultural, con quien conversó acerca de esos tres universos y todo el mundo literario latinoamericano que tiene en su haber. Disfruten de esta entrega de Orbear. Bienvenidos, bienvenidas, soy José Delgado, esto es Orbearte. Muy contento de que estés ahí, muy contento de que comentes, de que compartas todos los contenidos que aquí creamos. Grabamos desde Caracas, Venezuela para el mundo entero, por todas las plataformas digitales de Telesur. Gracias siempre, gracias mucho a todo el equipo técnico, a todos los muchachos muchachas que hacen posible que esto se vea así de lindo y se escuche así como lo escuchan también. Hoy tenemos acá de invitada a una gran amiga, escritora, editora y promotora cultural, tres universos de los que estaremos conversando. Se trata de Jordana García Sojo, nacida en Mérida. También es licenciada en literatura latinoamericana y venezolana. Fue directora de un proyecto muy lindo del gobierno bolivariano, del gobierno venezolano, de la Revolución Bolivariana, la editorial El Perro y la Rana, y ella pues nos podrá contar sobre eso y también sobre su mundo de creadora. Bienvenida, Jordana, gracias por estar aquí. Gracias, José, no, estoy felicísima porque, bueno, primero estar en Telesur, siempre para mí es un gustazo y un honor estar en este canal tan importante y que se ve en tantas partes, y por estar contigo compartiendo en este espacio que tienes, a quien admiro y respeto tanto, además, por ese trabajo que vienes haciendo tanto musicalmente como en promoción cultural en el país. Claro que tal vez la conexión, por ejemplo en mi caso, fue a través de la música, los acordes, los sonidos, los ritmos, los instrumentos, pero luego uno va contaminándose para bien de visiones, de ideas que están también en el seno de nuestros pueblos, de las ideas emancipadoras, y que de alguna manera te vas reconociendo en un mundo donde esas plataformas para eso no existen, ¿no? Un mundo en el que, por supuesto, por el poder que tienen las artes, son de alguna manera arrinconadas por el gran sistema capitalista, que no le gusta que nada sea distinto a lo que ellos quieren hacer, que no es otra cosa que adoctrinar a las personas para que sientan y piensen lo mismo y compren cosas. Entonces, no sé si te sucedió igual que a mí, sé que somos como una generación que nos pasaron cosas similares. A propósito de esto que decías, de que no solo como músico, sino, por ejemplo, en este espacio, o también soy productor cultural en Ciudad Canción, en muchas cosas, ¿no? La búsqueda de generar plataformas, ¿no? Pero antes de eso, quisiera que comenzaras contándonos un poco cómo fue ese acercamiento a tus culturas. Naciste en Mérida, que es una ciudad con unas culturas muy imponentes y muy hermosas. Mérida es nuestra ciudad andina, una de nuestras ciudades andinas. Cuéntanos un poco cómo fue eso, de dónde viene la palabra, de dónde viene la palabra convertida en poema, de dónde viene esa sensibilidad. Bueno, yo soy merideño caraqueña, un poco porque me vine ya hace 20 años sacando la cuenta, qué horror, pero mis padres son caraqueños. Qué horror, dice. Qué horror el tiempo, cómo pasa, implacable. Pero mis padres son caraqueños que muy jóvenes, recién empatados, se fueron a Mérida. Y yo me siento muy merideña, realmente me enorgullece serlo, pero necesito volver cada cierto tiempo porque si no, pues Caracas te atrapa, te abruma, claro. Al nivel de que mis hijas, tengo 2 hijas pequeñas, nacieron también en Caracas, entonces no hay manera de que... ¿Pero tus padres están allá? Bueno, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí, mi papá falleció, mi mamá allá en Mérida, y está allá en Mérida, pero mi mamá sigue allá. Y bueno, yo tengo esa dualidad merideño-caraqueña, y también un poco en mi vida profesional, digamos, ha sido así. Yo estudié letras en la ULA, en la Universidad de los Andes, en un muy buen momento de la Escuela de Letras, pero había estudiado 2 años ingeniería forestal antes, una carrera preciosa, pero ella estaba escribiendo poesía, leía muchísimo,
unos poemas que tenía un cuaderno de química. Recuerdo que los vio un compañero que estudiaba letras de manera paralela y fue el que me instó y me puso ese venenito en la oreja, ¿no? Tienes que irte a la escuela de letras. Y lo hice de manera escondida de mi papá porque, bueno, casi que después le dio un infarto porque, bueno, yo era su hija ingeniera, pues. Y a los 2 años de la carrera me fui a letras y me quedé, no hice carreras paralelas, me quedé... Ingeniera en letras. Ingeniera en letras. Y me encantó. Latinoamericanas y venezolanas. Sí, sí, sí. Aunque debo decir que se estudia muy poco literatura venezolana todavía. Hoy eso hay que evaluarlo en los programas. Así tenga el nombre, la rúbrica, se estudia muy poco. Claro. ¿Cuánto habrá costado para que ese nombre esté ahí? Para que esté el nombre, y aún así son programas muy colonizados. O sea, estudiamos un montón de semestres, literatura occidental, claro. Casi toda la carrera. Literatura venezolana, 1 o 2 semestres, y literaturas indígenas, 0 semestres. O claro. sea, algo que hay que seguir pensando y cambiando, ¿no? Y hay que cambiarlo. Entonces, bueno, estudié letras, allí pues leí muchísimo más, pero me pasó algo, que es que el estudiante de letras se vuelve un gran lector, creo que sí, pero un lector muy crítico. Entonces fui siempre muy crítica con mi propia escritura, me volví cada vez más crítica con mi propia escritura, y yo vine publicando hace muy poco realmente, porque me vine a Caracas, que es a lo que iba, justo en el momento, recién graduada, en el 2005, en que aquí se estaba creando el Ministerio de la Cultura. En un momento... 2005, claro. Sí, hace 20 años. Pero fue un momento precioso, o sea, nos único. conocemos hace 20 años. Sí. ¿Qué tal? Estamos igualitos. Estamos igualitos. Sino que lo digan ustedes. Bueno, era un momento único, tuve esa suerte, esa fortuna. De recién graduada, ya a los 2 meses me vine con mi carpetica a pedir trabajo en la dirección de literatura que se estaba transformando, del CONAC, la dirección de literatura del CONAC se estaba transformando en el Ministerio de la Cultura. Y allí, con el poeta Miguel Márquez, empecé a trabajar, a aprender muchísimo, también con el escritor Wilfredo Machado, ahora muy amigo, fueron mis primeros jefes, y aprendí el oficio de editora. Y como venía de estudiar letras y de toda esta lectura crítica, ya nunca había dejado de escribir, pero todo eso para mí se retroalimentó con el proceso creativo, pero siempre tuve un afán por el libro como objeto que une personas, como puente. Entonces el oficio de editora me calzó de maravilla, claro. Y bueno, hasta hoy yo me considero editora, aunque bueno, ya no estoy en El Perro y la Rana, tengo una editorial pequeñita, trabajo... Que se llama Nila. Que se llama Nila Ediciones. Pero bueno, tuve la fortuna, como te decía, de estar en ese proceso de fundación del Perro y la Rana. Qué bonita experiencia. A los 20 años. Entonces, bueno, eso tuvo que ver mucho con mi escritura de alguna manera, porque, como te digo, el oficio de editora siempre ha estado a la mano de mis procesos creativos. Y nos vas a leer algo, ¿verdad? Sí. Y con sí, esto sí. Vamos a cerrar. Y te agradezco muchísimo. No te imaginas cuánto esta conversa. Sé que nos quedamos cortos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada. Siempre contento de compartir con ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias a todo el trabajo que hace el equipo técnico. Por mantener las plataformas siempre ahí disponibles para ustedes. Gracias. Esto es Telesur, Orbe Arte. Y les dejo con esta voz hermosa de Jordana García Sojo con un poema de su autoría. Poema del odio a los millonarios. Hay que odiar a los millonarios, aunque Jesucristo sea el póster con labial púrpura pegado con asco al moho, polvillo al ras de la deuda, mi autopista de encaba demencial, América Latina carmesí, fluorescente, una noche de psilocibina fermentada, vena que brota en la pupila, dilata la playa de los peces muertos, petróleo y ancestros sin nombres, toda la alcancía de la abuela pureza pegada a sus costillas sin suspiro, tal vez una habitación con lluvia adentro, caída subcontinental, festiva, sobre 2 o 4 lucecitas, todo chico, sin wifi, lento, Caribe resentido, como debe ser, gozando nuestra saliva ácida, hondura de siglos, tierra con dueño, brotando hacia...
Y así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube a través de Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.